Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Hemos llegado en nuestro estudio de la vida de Moisés hasta el momento en que él llega a la casa de Jetro y dice la Biblia en Éxodo capítulo 2 que Moisés, capítulo 2 y versículo 21, que Moisés acordó quedarse a vivir con Reuel, o sea, con Jetro, y Reuel le dio a Moisés a su hija Séfora como esposa. Ella tuvo un hijo y Moisés llamó a ese hijo Gerson, porque significaba peregrino, salido fuera. Y Moisés en este nombre hablaba de su experiencia y cómo él se sentía y la bendición del hijo que Dios le estaba dando. Él tuvo después otro hijo. El próximo texto que encontramos es el 23. Y este texto comienza a decir de esta manera: después de muchos días, el rey de Egipto murió. En esta expresión, después de muchos días, vamos a encontrar nosotros en el libro de Hechos algo que queremos señalar ahí. ¿Qué significaban esos muchos días? Quiere decir, digo desde ahora, que significaba un periodo de tiempo que había pasado. Y quiero terminar también la segunda parte de este versículo antes de ir a Hechos 7 para ver lo que la Biblia dice allí. Dice, después de muchos días, el rey de Egipto murió. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios. Así que cuando vino la muerte del faraón que los estaba tratando mal, los israelitas estaban siendo afligidos y Dios oyó el clamor, el pedido de ayuda que el pueblo estaba dando. Ahora nosotros vamos a leer Hechos capítulo 7 y vamos a leer para enlazar lo que estamos diciendo, para unir lo que hemos dicho con lo que estamos diciendo, el versículo 29 y vamos a llegar al versículo 30. Habla el 29 del momento en que Moisés sale huyendo. Al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en Madián y tuvo dos hijos. Esto lo hemos señalado. Pero en el versículo 30, pasados 40 años, haciendo un repaso hasta aquí de lo que hemos estudiado de Moisés, nosotros tenemos que cuando Moisés cumplió 40 años, donde de edad, estando en la corte de Faraón, fue a ver a sus hermanos hebreos a la tierra de Gosén, porque Moisés entendía que él iba a liberar a este pueblo. Pero tuvo una experiencia que ya lo hemos analizado, que ya lo hemos visto, que el pueblo de Israel no rechazó, no aceptó a Moisés, sino que lo rechazó. Entonces Moisés sale huyendo. Era Moisés con 40 años. A Madián está la historia
que se queda con Jetro, que se casa con Séfora, que tiene dos hijos, pero el versículo 30 aquí dice, pasados 40 años, o sea, la expresión que leímos en Éxodo, después de muchos días, en realidad, esos días significaron 40 años. Pasados 40 años, un ángel se apareció en el desierto, en el monte de Sinaí, en el fuego de una zarza que ardía. Así que la expresión con lo que Moisés se encuentra que después de 40 años de estar con Jetro, un día apacentando las ovejas cerca del monte Oreb en Sinaí, se le aparece una visión. Dice aquí el ángel, un ángel de Dios. Esto lo vamos a analizar. Pero lo grandioso de eso que estaba pasando es que la zarza estaba ardiendo, pero no se quemaba, no se consumía. Se mantenía entera, pero seguía ardiendo. Y lo normal es que cuando algo se quema, se destruye. Pero esta salsa ardía y ardía y no se consumía. Moisés, que había estado 40 años en esos desiertos como pastor de ovejas, se admira de aquello que estaba pasando y va a ver qué es lo que pasa. Pero vamos a dejar eh, a Moisés aquí en este momento en que se dispone para ir a ver la zarza y vamos a analizar otras cosas. Los primeros 40 años de la vida de Moisés, primero los 12 años que estuvo con Séfora, con, eh, con su mamá Jocabed, perdón, Séfora es la esposa, que estuvo con Jocabed, fue educado por Jocabed y por Amram su padre, y le enseñaron quién es Dios, le enseñaron a servir a Dios, le enseñaron que era un hebreo, que él debía ser hebreo fiel a Dios y que Dios lo iba a usar para rescatar a su pueblo. Cuando Moisés cumple sus 40 años, ya se cree listo, ya se cree que está en la condición necesaria para salvar a su pueblo. ¿Por qué? Era una persona de voz poderosa, un líder, estaba educado militarmente según los egipcios, tenía toda la preparación del imperio más importante en el tiempo en que estaba viviendo. Y él podía ser el nuevo faraón, pero decide ir con los israelitas y arrostrar su suerte, pero él pensaba que estaba ya listo para ser el guía, el líder de su pueblo. Cuando se ve rechazado, tiene miedo y sale huyendo. Ahora en el desierto, como que Moisés fue desaprendiendo lo que había aprendido. Del rigor del ejército, se ve que él está no comandando las tropas de ninguna nación, sino que está pastoreando las ovejas. No está recibiendo ninguna educación de la cultura de aquel tiempo y de la religión de aquel tiempo, sino que está en contacto con la naturaleza del desierto, la naturaleza de las ovejas y los animales que él cuidaba.
y la naturaleza de las montañas que en esos lugares había. Y aquí comenzó a conocer otros aspectos de la vida del ser humano, no el aspecto del bullicio, de la ciudad, de la cultura, del poder, sino la enseñanza de la naturaleza, de Dios como el creador de la naturaleza, pero que los cimientos de Dios son firmes, así como las montañas, que el poder de Dios es firme, es poderoso, pero también la paciencia que los hijos de Dios necesitan, porque Moisés necesitaba mucha paciencia para lidiar en este mundo de pastor de ovejas, en el cual él se estaba desarrollando. Aprendió la humildad porque cuando el ser humano ve el poder de Dios, entonces aprende la humildad. Pasan 40 años de esta manera y ya Moisés sabía que era israelita, pero ya él no pensaba que él iba a ser líder de los israelitas. Lo que él había recibido como la enseñanza que iba a necesitar como líder, ahora se da cuenta que él no tiene y no se siente en la plena capacidad para ser líder. Moisés aprendió a no confiar en él, pero sí aprendió a confiar en Dios, a creer en Dios y a servir más a Dios. Supo no del valor de él como persona, sino del valor de Dios como creador, como sustentador y como el que cuida a sus hijos y ama a sus hijos. Moisés tenía ya su familia o estaba para tener su familia. Esto vamos a analizarlo un poquito más adelante después. Y estando así, en esa condición, 40 años después, significa 40 años después, que 40 años cuando él salió de Egipto huyendo y 40 años que habían pasado, ya Moisés no era el joven, no era el hombre maduro lleno de fortaleza, pletórico de vigor, que aunque mantenía su vigor, mantenía su fuerza, mantenía su capacidad, ya era una persona de 80 años, ya era una persona anciana. En esa situación se le presenta la visión que ya leímos y vamos a seguir ahora leyendo en Hechos 7 lo que sucedió en aquel lugar. Después vamos a ver en Éxodo también lo que habla acerca de esa misma experiencia. Comienzo otra vez en el versículo 21. Hechos capítulo 7, versículo 31. Moisés se maravilló de la visión y al acercarse a observar, oyó la voz del Señor. Desde luego, Moisés no sabía que estaba oyendo la voz del Señor. Aquí vamos a volver un momento para analizar lo que dice aquí en Éxodo con respecto a la visión y a lo que Moisés escuchó. Dice el texto bíblico, comenzando en Éxodo capítulo 3, Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oreb, al monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Lo que quiero señalar aquí es que en Éxodo dice que la voz que oyó era el ángel del Señor. En Hechos dice que la voz que oyó Moisés era la voz del Señor, o sea, que era el Señor quien le estaba hablando. No es esto una contradicción. El ángel del Señor que se presenta en Éxodo es una forma de hablar que se está refiriendo a Dios. El Señor es Dios. Por eso lo que sucede a continuación, lo mismo en Éxodo que en Hechos, está hablando de lo mismo. Lo que quiero recalcar aquí es que el ángel del Señor no era otro que el mismo Dios, que el mismo Señor. Dice el versículo 32, Dios hablando con Moisés, diciéndole quién era él. Vamos a visualizar este momento, esta visión de Moisés. Está en el desierto, apacentando las ovejas, en el panorama del desierto, en la montaña de Oreb, ve la zarza que está ardiendo, se va a acercar y entonces oye la voz de Dios que le dice, Dios se identifica, le dice a Moisés quién es él. Dios le dijo, yo soy el Dios de tus padres. La expresión aquí de tus padres se está refiriendo, como veremos a continuación, desde Abraham en adelante. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Esta expresión, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios Jesús la usó cuando estuvo en la tierra para hablar que Dios era Dios de vivos y no de muertos. Porque Dios no le dice a Moisés, yo soy de tu difunto padre Abraham, de tu difunto padre o ancestro Isaac y Jacob, sino que los pone como vivos. Porque una verdad grande que tienen las escrituras es que Dios es Dios de vivos, no de muertos, aunque Dios es Dios de todo. Pero lo que nos estamos refiriendo y a lo que la Biblia refiere es que delante de Dios, donde el pasado, el presente y el futuro están como una sola cosa, porque Dios conoce todo lo pasado, sabe todo el presente y sabe todo lo que va a haber en el futuro, Dios sabe que Él dio un plan de redención. Dios sabe que a través de la promesa que le hizo Abraham de su genealogía, de la tierra que le iba a dar, de las naciones de la tierra que iban a ser benditas, vendía el Salvador, vendía el Mesías.
Y aunque en aquel tiempo que el pueblo se estaba formando, todavía Jesús no había venido, todavía el Mesías no había venido, como que Dios sabe todas las cosas, se presenta a Moisés con la seguridad que él es Dios de Abraham, contándolo como vencedor, de Isaac y de Jacob, contándolos como vencedores, como personas que aunque estaban descansando en este momento, iban a ser resucitados y estaría con Dios por la eternidad en su reino. De esta manera la Biblia enseña que aunque la muerte es una realidad por causa del pecado, porque el pecado engendra la muerte y su fruto es la muerte, todos los pecadores, desde el primero que fue Lucifer hasta el último pecador, van a morir y van a ser destruidos por el fuego para siempre. Ya eso lo hemos estudiado. Pero los hijos de Dios cuando mueren, la Biblia no dice murió fulano. Un hijo de Dios cuando muere, la Biblia dice durmió. Jesús hablaba de Lázaro, Lázaro duerme. Duerme significa que está en estado de reposo esperando el nuevo día. El Hijo de Dios, comenzando con Abel, que fue el primero que murió, han ido al descanso y los que vayamos a morir, vamos al descanso, vamos a morir, pero es al descanso. No sabemos nada, quedamos inconscientes y lo primero que vamos a ver es acerca de Jesús y de su venida. Por eso Dios le presenta aquí a Moisés la realidad de que sus padres, aunque estaban muertos, estaban vivos porque Dios los ama como victoriosos. Y es lo que Dios le enseña a cada ser humano. El Hijo de Dios que va al descanso, que muere, ese Hijo de Dios no significa que va a estar para siempre en la cárcel del diablo, en la cárcel del pecado, sino que es victorioso y cuando Cristo venga, trae Dios consigo todas esas personas, porque las tiene en su lista del libro de la vida, y entonces todos iremos con Cristo y todos seremos transformados y todos estaremos con Dios por la eternidad. Finalmente, lo que quiero recalcar en este tema es que aunque aparentemente a través de la historia de la humanidad, que aunque aparentemente a través de la historia de la iglesia de Dios en la tierra, los hijos de Dios hemos sufrido, hemos sido perseguidos, muchos han sido mártires, yo no sé cómo yo voy a morir, eso lo sabe Dios nada más, pero todos seremos victoriosos, todos somos victoriosos y todos estaremos vivos por la eternidad porque Dios es un Dios de vivos. Llegamos hasta aquí con nuestro tema. Te pido que lo compartas para que otros puedan ser beneficiados y vamos a continuar hablando de este tema en la próxima grabación. Nos vemos.